Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Comienzo presentando a la mesa de esta rueda de prensa. A mi izquierda está Mariano González Clavero, es el secretario de negociación del sector de educación de CESIF Castilla y León, y yo soy Isabel Madruga Bajo, presidenta del sector de educación de CESIF Castilla y León. Os hemos convocado hoy a esta rueda de prensa para presentaros los resultados de una encuesta que lanzamos el pasado día 3 de octubre. Esta encuesta se gesta a partir de los problemas que nos habían trasladado los docentes de Castilla y León, en la cual nos manifestaban las carencias constantes que había en los centros docentes, en infraestructuras, en el mantenimiento de los centros docentes y en equipos informáticos. Lo que se pretende es escuchar al profesorado, darles voz y, como decimos, pues poder trasladar esas reivindicaciones sobre el mantenimiento de los centros docentes en Castilla y León. La encuesta lanzada el pasado mes de octubre constaba de 10 preguntas. La última pregunta era una respuesta abierta para que nos expresaran todo aquello que consideraran conveniente que apareciera. Las otras 9 preguntas son preguntas cerradas y tenéis en vuestro poder las respuestas que hemos ido recogiendo de todas ellas. A esta encuesta han respondido más de 700 docentes de Castilla y León y hay que recordar, antes de comenzar, que la competencia del mantenimiento de los centros docentes lo tiene la Junta de Castilla y León, pero en el caso de los centros de educación infantil y educación primaria... ¿Así mejor? Vale. En esta encuesta, a la que han respondido más de 700 docentes de Castilla y León, hay que recordar que la competencia del mantenimiento de los centros es de la Junta de Castilla y León, pero en el caso de los centros de educación infantil y educación primaria son los ayuntamientos los que tienen estas competencias para el mejor mantenimiento de los centros docentes y para la dotación de aquello que es necesario. Vamos a señalar las respuestas más relevantes de esta encuesta y comenzamos por la primera de ellas. El 30,86% de los encuestados afirma que el edificio en el que imparte docencia no está en condiciones adecuadas ni en infraestructuras ni en mantenimiento del centro docente. El 35,14% responde que las aulas no son suficientes en cuanto a cantidad y a tamaño de las mismas. El 35,43% de las respuestas constatan que las aulas no están bien dotadas. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a armarios, a sillas en buen estado, a mesas, a pizarras, etcétera. El 36,57% de los encuestados cree que el centro no cuenta con los recursos TIC necesarios. En este caso estamos hablando de ordenadores, de tablets, de pizarras digitales. Y vamos con una respuesta cuyos resultados nos ha alarmado, y es que 6 de cada 10 docentes cree que no hay una correcta actualización y mantenimiento de los equipos y del acceso a Internet. Es decir, un 62% del profesorado considera que los equipos informáticos, pizarras digitales que hay en los centros no son adecuados, y además ese mantenimiento de los equipos pues tampoco es el necesario ni el debido. Por todo ello, CESIF exige que haya un estado perfecto de las aulas, que las aulas estén bien dotadas, que exista material necesario y suficiente y que se asegure una conexión a Internet estable, especialmente en las zonas rurales donde nos comentan que es más deficiente. Para CESIF es fundamental que existan unas buenas condiciones para impartir la docencia, para recibir la enseñanza, y creemos que los centros de Castilla y León tienen que estar en perfectas condiciones de iluminación, de ventilación y también con unas instalaciones perfectas. Esta es una verdadera apuesta por la educación pública, y los centros docentes públicos tienen que ser los mejores centros educativos, al igual que lo son los profesionales que están en ellas. Por todo ello, las peticiones que hacemos desde CESIF tienen que ir enlazadas a un incremento de presupuesto. Demandamos desde CESIF Educación Castilla y León que haya un incremento del presupuesto del ejercicio
presupuestario 2023 que se ejecute en 2024, de manera que del 4,5% de inversión en educación en relación con el PIB que hay actualmente en Castilla y León, alcancemos el 5% como primer paso, como un paso asumible, como un paso realista, y esto lo que supone son 290 millones de euros más de inversión en educación. Se traduce en pasar de 2.615 millones de euros a 2.905 millones de euros. CESIF pide este primer paso de inversión del 5% en educación en relación con el PIB, pero el objetivo último, el objetivo del sector de educación de CESIF es alcanzar el 7% de inversión en educación, lo que supondría prácticamente duplicar estos presupuestos que hemos comentado. A continuación, mi compañero Mariano citará algunas de las respuestas de la última pregunta que hemos dicho que es abierta para que tengáis un testimonio real de los centros docentes y mencionará también las principales reivindicaciones en este sentido. Hola, buenos días a todos y a todas. Bien, la 10ª pregunta era abierta, era una pregunta de respuestas que muchas veces pueden no ser cuantitativas, pero sí cualitativas, y nos hacen ver los problemas que hay en los centros. Por ejemplo, el wifi funciona mal, el técnico informático tarda meses en venir o no aparece. Falta de mantenimiento, tejado en mal estado, goteras, fontanería, radiadores, mal estado de las ventanas, desprendimientos de cornisas, quitar el amianto en algunos centros, mobiliario antiguo, deteriorado, poco funcional y escaso, limpieza en espacios más que mejorable, carencia de administrativos, carencia de conserjes. La escuela rural, nos estamos muriendo, estamos agotados y nadie mira por nosotros. Creo que es un dato muy significativo porque más que una observación es una llamada desesperada de nuestros compañeros en el medio rural. Demasiado papeleo y burocracia, y termino con las aulas de 2 años y no tenemos mobiliario para los niños y niñas de 2 años, solo unas mesas y sillas sobrantes de las aulas de infantil, no contamos con el material adecuado, juguetes y cuentos donados por las familias o sobrantes de aulas de infantil. Muy significativo los datos que nos han dado del nuevo sector de educación, que no está contando con los recursos suficientes. Como hemos dicho, hemos pedido un incremento presupuestario y tenemos una serie de reivindicaciones de donde se puede, por decirlo así, materializar estas reivindicaciones. Así sería: dotación de los recursos humanos necesarios, más docentes, especialistas en atención a la diversidad, orientadores y profesionales de servicios a la comunidad en los centros y más personal en las direcciones provinciales. Reducción de las ratios de forma generalizada. Un stop a la burocracia. Más apoyos y recursos para la escuela rural. Mejora y mantenimiento de las infraestructuras, centros, edificios, aulas, baños, etcétera. Acondicionar las aulas para los pequeños de 0 a 3 años. Cumplir con el reglamento RITE y la normativa UNE e IESO sobre ventilación, confort térmico y seguridad de salud. Eliminación de las barreras arquitectónicas. Renovación de los equipos informáticos. Recursos para gestionar las TIC. Internet estable y eficaz. Y gestionar el inicio de curso, de modo que todo el personal esté en sus centros al inicio de las clases, y una rápida cobertura de las bajas. Estas serían las principales reivindicaciones y hacemos oír la voz de nuestros compañeros y compañeras de los centros de educación pública de Castilla y León. En el mismo sentido, queríamos aprovechar para informaros de que ayer mismo lanzamos otra encuesta para los centros docentes y para el profesorado, en la cual preguntamos por los problemas de convivencia en los centros docentes. Estamos constatando que se están multiplicando los problemas de convivencia escolar en los centros docentes. Estamos muy preocupados y muy alarmados por esta situación y por ello hemos lanzado una encuesta en el ámbito nacional, también en Castilla y León, pues para preguntar a nuestros compañeros y compañeras qué tipo de agresiones están sufriendo en los centros docentes. Estamos hablando de agresiones al profesorado, de agresiones por parte de familias, de agresiones entre alumnos y alumnas. Es decir, nos preocupa el estado actual de la educación, el clima que estamos viviendo en los centros docentes y hoy pues queríamos enfocarlo a esa necesidad de inversión. La educación no es un gasto, es una inversión y el hecho de que los centros docentes no están
perfectamente dotados, pues es cuanto menos preocupante. La Junta de Castilla y León es responsable de que la educación se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles, con aulas bien dotadas y con esos equipos informáticos que estén acordes pues con la realidad actual y que vayan más de promesas políticas de destinar fondos por equipos informáticos a los centros docentes sin preocuparse de si se están manteniendo e incluso de si son compatibles con algún programa de los centros. Por ejemplo, ayer mismo nos comentaban en algún instituto que se habían dotado a los centros docentes de muchos equipos informáticos que a la hora de ejecutar determinados programas como el Stylus, que es a través del cual se meten las faltas del alumnado, pues no son compatibles y no funcionan. Por tanto, pues creemos que hay una falta de planificación y necesitamos una memoria económica en la cual pues, se establezca qué fondos están destinados para estos centros docentes, cuántos equipos informáticos, qué formación va a haber para el profesorado para estos equipos informáticos, de la misma manera que qué dotación hay para el alumnado y bueno, pues cómo se asegura que esto se mantenga a lo largo del tiempo de la forma de vida. No podemos permitir que tengamos centros docentes con goteras, con dificultades, como decimos, en persianas, con equipos obsoletos. La escuela rural y la escuela pública de Castilla y León pues merece estar a la altura de las circunstancias, ya que tanto presumen nuestros políticos de esos resultados. No sé si tenéis alguna pregunta. Hay compañeros que han llegado un poco tarde y no sé si necesitan alguna cosita más. ¿Es decir? Sí. Pues así es, como este tema abarca diferentes ámbitos, abarca, como bien dices, pues ayuntamientos, municipios, incluso también los servicios de prevención de riesgos laborales para que haya una evaluación de los puestos de trabajo para el profesorado. Hace un año y medio nos dirigimos a la Federación Regional de Municipios y le demandamos precisamente que las aulas estuvieran acondicionadas en cuanto a ventilación y en cuanto a iluminación. Todo esto lo enfocamos también por el COVID. Sabéis que el COVID ha marcado un antes y un después en las aulas y en los centros educativos de nuestra comunidad y le lanzamos pues un escrito completo donde mencionábamos la normativa en vigor y donde pedíamos que se asegurara que esos centros, en este caso rurales o los centros de educación infantil y primaria, pues estuvieran dotados de los equipos que fueran necesarios, por ejemplo, para la ventilación de las aulas, para una correcta ventilación de las aulas, cumpliendo la normativa existente más allá del COVID, es decir, temas de temperatura, temas de ventilación, es una normativa para todos los edificios de uso público, en este caso también de los centros docentes. Ese mismo escrito le remitimos también a la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León y la respuesta pues no fue nada halagüeña y bueno, pues no pudimos conseguir más allá de respuestas parciales, por supuesto bienvenidas en algunos centros en los cuales los ayuntamientos hicieron una dotación de equipamiento a los centros docentes, en algunos casos gracias a las asociaciones de padres y madres, en otros casos gracias a los ayuntamientos y recordemos que en algún caso estas soluciones tampoco fueron bienvenidas por la Junta de Castilla y León, que aseguraba que no se podían hacer estas dotaciones parciales a determinados centros. Por tanto, más allá de esas actuaciones parciales, pues no hemos recibido ninguna respuesta ni ninguna toma de medidas generalizada, que es lo que pedimos hoy vía presupuestos 2023 para ejecutar en el 2024. Si queréis esta copia del escrito, pues os lo remitimos sin problemas. Eso es.
Sí, vamos a intentar utilizar todas las vías posibles y sin duda los grupos parlamentarios pues son otra medida de presión que intentaremos ejercer. Ellos ya tienen también propuestas que hemos ejecutado el curso pasado, por ejemplo, relativas a una mejora retributiva que también va en vía presupuestos para el profesorado de la educación pública relacionado con la carrera profesional. Por ejemplo, recordaréis que en Castilla y León al profesorado se le obliga a elegir entre carrera profesional y sexenios y hay un compromiso de todos los grupos parlamentarios para llevar a cabo una carrera profesional efectiva. Esto es vía presupuestos. Hicimos una propuesta a los grupos parlamentarios y tampoco hemos recibido respuesta. Digamos que todo esto está evidenciando la falta de reconocimiento de la educación pues por todas las vías posibles y la poca importancia que se concede a lo más valioso que tenemos, que es la educación de hoy y es la sociedad del mañana. Seguiremos intentando que los grupos parlamentarios nos convoquen, nos reúnan y haciendo extensiva esta petición. Bien es cierto que hace prácticamente unos 10 días nos reunimos con el Grupo Socialista en su sede autonómica porque nos convocó y ya le hicimos esta petición pues de incremento de presupuesto y sobre todo de intentar estabilizar la educación de Castilla y León, entre otras muchas propuestas, partiendo del incremento de plantilla. Para nosotros el grueso del presupuesto en educación tiene que ser un incremento de plantilla y una reducción de ratios. Ese es el presupuesto macro para la Junta de Castilla y León. El profesorado nos pide tener apoyo, tener personal de administración y servicios, como ha comentado mi compañero Mariano, personal de administración y servicios en los centros que les ayude a tareas, pues por ejemplo como el Releo Plus. Ayer mismo tuvimos un pleno del Consejo Escolar de Castilla y León, donde está representada toda la comunidad educativa. CESIF planteó varias enmiendas, una de ellas iba encaminada a la reducción de la burocracia en los centros docentes, al apoyo de personal de administración y servicios, a la reducción de la burocracia, por ejemplo, en programas como el Releo Plus, y es asombroso que a través de la mayoría de ese pleno, estamos hablando que hay personalidades de reconocido prestigio, administración, profesorado de la pública, de la concertada, la administración educativa, bueno, pues salió adelante la enmienda de CESIF de reducción de la burocracia, pero eso se queda en otro papel más. Entonces, nosotros demandamos hechos, exigimos que haya una concreción de ese incremento de presupuesto, que lo veamos y que el profesorado pues vea que hay más recursos, que hay una reducción generalizada de las ratios y que las aulas están en perfecto estado. Y por supuesto que llevaremos a cabo todas las medidas de presión para que esto pues, se pueda ejercitar de una manera práctica, real y lo más inminente posible. El primer grueso tiene que ser el incremento de plantillas. Nuestro objetivo es llegar al 7% del PIB, que como decimos, llegar al 7% del PIB, estamos hablando de 4.068 millones de euros, pero lo que nosotros estamos demandando es que haya ese incremento de inversión en educación del 5% en relación con el PIB como primer paso para llegar al 7% que demandamos. Esos 290 millones de euros más que supondría con respecto al presupuesto actual de la Junta de Castilla y León tiene que incluir sin duda un refuerzo a mayores en cuanto a plantilla, más plantilla y una reducción generalizada de las ratios porque es una demanda absolutamente mayoritaria y está demostrado que con grupos menos numerosos pues se permite una atención individualizada, se facilita que haya un mejor rendimiento académico y sin duda también se reducen los conflictos escolares. Este va a ser el grueso, pero también pedimos que dentro de este 5% de inversión en educación en relación con el PIB haya una partida con una memoria económica especificada para asegurar este mantenimiento de los centros docentes. Como hay presupuesto que también sería por parte de ayuntamientos y no estaría aquí incluido, pues digamos que habría que especificar en qué centros y en qué medida, también en función de las necesidades que haya, porque puede haber centros que tengan, de hecho hay, unas mejores condiciones y necesiten menos inversión y otros pues que necesiten un cambio más profundo y más de calado. Pedimos esa inversión del 5% del PIB y bueno, pues una especificación de las necesidades del sistema educativo, pero sin duda el grueso tiene que ir hacia más docentes, menos ratios.
Pues no tengo aquí los datos, pero sí que es verdad que estamos por debajo de la media en relación con el resto de comunidades autónomas. Te lo puedo buscar e indicar después, porque además esos datos los hicimos públicos en el inicio de curso, en una rueda de prensa de inicio de curso, el 6 de septiembre, creo recordar, pero sí que estamos por debajo de la media y sobre todo en Castilla y León lo que estamos viendo es que no hay el mismo apoyo a la educación pública y a la educación concertada. Estamos viendo que se siguen concertando unidades, mientras la educación pública es la que se está resintiendo y la que está teniendo, pues, digamos que centros gueto, un reparto no equitativo de alumnos con necesidades educativas especiales. Estamos viendo que hay una desviación también hacia la formación profesional, privatizando la formación profesional. Se está hablando de conciertos de bachillerato, es decir, sí que estamos viendo que el presupuesto en educación pública pues no está siendo todo lo justo que debiera ser con la educación pública de Castilla y León y se está privatizando en exceso sin prestigiar la labor de la educación pública y la gran labor que hacen los profesionales. Sí. Repetirnos un poco lo más destacado de la encuesta que han hecho sobre el estado de los centros de nuestra comunidad. Sí, bueno, pues en las preguntas que hemos lanzado a través de la encuesta de los mantenimientos de los centros docentes podemos señalar como significativo que el 35,14% del profesorado afirma que las aulas no son suficientes en cuanto a cantidad y a tamaño de las mismas. El 35,43% responde que las aulas no están bien dotadas. Hablamos de sillas, por ejemplo, en buen estado, de pizarras, de mesas, de armarios, incluso de perchas, que puede parecer algo nimio, pero en educación infantil pues también es bastante significativo. El 36,57% del profesorado cree que el centro no cuenta con los recursos TIC necesarios. Hablamos de ordenadores, de tablet, de pizarras digitales y lo más significativo es que 6 de cada 10 docentes cree que no hay una correcta actualización y mantenimiento de los equipos informáticos y del acceso a Internet. Es decir, el 62% del profesorado cree que es deficiente pues tanto los recursos que hay TIC en el centro como la actualización y mantenimiento de estos equipos y el hecho de que la conexión a Internet falle pues también es muy relevante. En este sentido, podríamos extendernos bastante más, pero sí que querríamos señalar también que en tiempos de COVID el hecho de que el profesorado no tuviera esa conexión debida a Internet tenía muchas implicaciones porque les obligaban a estar en los centros para todas las tareas que se podían llevar a cabo de forma telemática. Estamos hablando de reuniones con el resto de compañeros, incluso de reuniones con padres. La Junta de Castilla y León, otro signo de que no importa la educación, es que la Junta de Castilla y León puso en marcha hace un año y medio el teletrabajo para todos los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, a excepción de los docentes. Una vez más, se olvida y se deja de lado al profesorado de la educación pública, que pide poder tener teletrabajo para tareas no lectivas. Y el profesorado ha visto muchas dificultades por esas deficientes conexiones a Internet para llevar a cabo estas reuniones que ahora pues prácticamente se han vetado, se han cerrado en banda y no hay manera de intentar negociar el teletrabajo para tareas no docentes, cuestión que sí se ha regulado en otras comunidades autónomas, por ejemplo Andalucía, por ejemplo la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de una parálisis negociadora preocupante, tanto en el ámbito del Ministerio de Educación como en el ámbito de la Junta de Castilla y León. El Ministerio de Educación no nos ha convocado desde el 22 de septiembre del 2022, pero la Junta de Castilla y León por ahora nos ha convocado para tramitaciones ordinarias de concurso de traslados o de oferta de empleo público, pero lamentamos que no se esté presentando, como todos los cursos en el mes de septiembre, un calendario de negociación real donde haya avances y mejoras en las condiciones laborales del profesorado de la educación pública al cual representamos. En cuanto a las ratios, ¿cuál sería el número ideal de alumnos por clase, por aula? Depende mucho de la etapa educativa, pero nosotros estimamos que un número asequible sería 15 alumnos y alumnas por aula. Depende, como decimos, por ejemplo, en determinados grados de formación profesional donde hay prácticas, bueno, pues quizá los grupos sería mejor que fueran incluso menos numerosos, de 12 alumnos, pero creemos que la media, la horquilla entre 12 y 15 alumnos y alumnas por aula, pues sería una cuestión bastante razonable y mejoraría la calidad de la educación. Igual que habéis detectado que en el medio rural hay más necesidades, no sé si también hay información por provincias o esa información no se ha...
Sí, tenemos información por provincias. Como siempre, no tenemos hechos los porcentajes, pero bueno, la provincia con diferencia que más dificultades ha detectado es la provincia de León. León es la provincia donde nos han manifestado que los centros docentes están en peor estado y donde hay una mayor necesidad de mejora de equipamiento de los centros docentes. A esta provincia le seguiría Valladolid y después le seguiría Salamanca. Posteriormente, ya a un poco más de distancia, pues nos iríamos a Ávila, Burgos, Segovia, Zamora y Palencia, en ese orden. Pero León, con mucha diferencia, nos pide esa inversión en los centros y además ha habido respuestas que iban enfocadas a en León los centros docentes están peor que en ninguna provincia. Hay una respuesta mayoritaria masiva en contra del estado de los centros en León y posteriormente, como decimos, en Salamanca y en Valladolid. Y las dificultades sí que en relación a primaria y secundaria pues están bastante igualados. Hay un poco más de respuesta de deficiencias en los centros de educación secundaria y formación profesional y bueno, pues a una diferencia de 20 respuestas nos encontramos ya con el cuerpo de maestros y un poquito menos pues formación profesional, música y artes escénicas, escuelas oficiales de idiomas, adultos y otros. Eso ya un poquito más abajo. En el tema de las encuestas, que se ve ahí, y esto es lo grave que hemos visto con el tema de Internet, no solo las encuestas, sino lo que día a día en lo que son nuestras sedes, en nuestras redes sociales se quejan de Internet. Ahí vemos masivo el no, pero aceptable tampoco es satisfactorio. Es decir, un aceptable sería necesita mejorar. Cuando veáis los datos de la encuesta, cuando se analizan las encuestas, aceptable no quiere decir que sea algo totalmente satisfactorio, sino que se necesita mejorar. Con lo cual se puede incluso revertir lo que es la encuesta y 2/3 no estarían, por decirlo así, satisfechos con el centro educativo donde se encuentran trabajando. Espera un minuto y ahora te dejo, sí. Sí. No tienen grandes padres. No sé si podemos conocer su postura sobre ello. Bueno, pues ahora mi compañero Mariano va a apuntar cuestiones que además estuvo ayer analizando con el profesorado de la UBA, pero en relación con la LOSU en el ámbito general, pues tenemos que decir que es una LOSU vergonzosa para las universidades públicas, porque es una ley que no viene acompañada de financiación suficiente. Se está haciendo a cargo de las universidades públicas, a cargo del profesorado. Hay pocos profesores para esa masificación que ahora se está pretendiendo y además hay un cambio en las figuras de las universidades que en ningún caso se ha negociado. Lo preocupante especialmente pues, es esa falta de inversión y que se está dejando todo en manos de la financiación de las universidades que no tienen presupuesto para llevar a cabo esta ley. Bueno, pues una pregunta así pertinente por las noticias que hemos oído. Estamos hablando aquí de ratios, lo que no puede ser es pasar en la universidad a ratios enormes, como cuando fuera el baby boom o más, ¿no? Todo por situarlo en un turno de mañana. Esto ha supuesto una de las peores cuestiones que ha tenido la ley, entre otras muchas, la LOSU, es que se ha pasado que la figura del profesor asociado ha dejado de ser compatible, por decirlo así, al cambiarse por sustituto. Ahora las universidades en vez de asociados cambian a sustitutos, con lo cual los funcionarios no pueden acceder a esa nueva figura, ¿no? A esa nueva figura, entonces se encuentra incompatibilidad. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el sector sanitario, la mayoría de personas trabaja en el sector público. Entonces, no hay profesores asociados. Ahora se intenta recortar haciendo un solo turno por la mañana, que yo, que siempre he trabajado, por decirlo así, en turnos de tarde. ¿Qué pasa con la gente que tiene que trabajar, que no puede acceder al turno de mañana? No me parece solución. Bien es cierto que el rector de Valladolid ya mostró su desacuerdo con la LOSU, pero creemos que ha sido una iniciativa un tanto, por decirlo así, precipitada. Quizás sea forzar que se asuma más presupuesto. Es verdad que las universidades todas en Castilla y León piden mayor carga presupuestaria y hacer un esfuerzo
a lo que es la Junta de Castilla y León para presupuestar las universidades públicas de Castilla y León. A su vez, la Junta de Castilla y León dice que el presupuesto tiene que venir del Estado, como es habitual. Bueno, pues sí, la verdad es que es muy inquietante y solo hay que ver que si estamos pidiendo la reducción de ratios en lo que es desde infantil hasta secundaria, por supuesto, y más siendo Bolonia, hacer clases de 120 en la universidad creemos que es totalmente antipedagógico. Y en este sentido, por enlazarlo un poco de forma muy breve, pues estamos muy preocupados porque esto es el inicio también de la actividad docente, es decir, alumnos y alumnas que están estudiando ahora en las facultades de educación van a ser futuros docentes en Castilla y León y estamos viendo que hay muchas dificultades para realizar sustituciones en los centros docentes, muchas dificultades. Estamos hablando de que ha habido centros que han estado más de un mes sin docentes, por ejemplo, de la especialidad de latín, en algunas especialidades de formación profesional y esto pues merece un estudio sosegado y un análisis de qué está pasando porque no puede ser que se vuelva, como se hizo en tiempos de COVID y como se está haciendo en alguna comunidad autónoma, a contratar a profesores y a profesoras por parte del ECIL o incluso a llegar a contratar a docentes sin el máster docente. Y estamos viendo que eso pues corre el peligro de volver a suceder. Se necesita un análisis muy sosegado del sistema educativo desde las universidades para ver pues, qué profesionales acceden y cómo a la docencia y para que esta profesión pues, sea atractiva y sea una profesión vocacional pero debidamente reconocida desde los inicios de la formación. No sé si tenéis alguna cuestión más. Bueno, pues muchas gracias y perdón que nos hemos extendido un poco.